Buenas a todas y bienvenidas a nuestro último programa del año. En el rojo y negro de hoy vamos a hablar de educación y enseñanza. Tenemos una nutrida mesa que nos acompaña hoy. Recordad que nos podéis seguir interactuando a través de las redes, sobre todo en Twitter, con el hashtag RNTV Educación. Y dentro de la mesa contamos con la presencia de Dani Follente, delegado de CGT Enseñanza. Buenas noches, gracias por estar aquí. Iria González, de la FEL, Federación Estudiantil Libertaria. Buenas noches, gracias por estar aquí. Por otro lado tenemos a Sandra Villa, de la Asamblea de Marea Verde. Buenas noches, gracias por estar aquí. Hola, buenas noches. Y por último contamos con la presencia de José Luis Pazos, presidente de la CEAPA, Confederación Española de Padres y Madres de Alumnos. Buenas noches. Gracias a todas por estar aquí. Como viene siendo habitual, para meter un poquito el tema sobre el debate que tenemos hoy, vamos a ver el vídeo que nos han preparado las compañeras. Los ataques a la educación pública por parte de los sucesivos gobiernos vienen siendo sistemáticos y operando por diferentes frentes. Por una parte, y con la excusa de la crisis, dotando a la educación en todos sus niveles de menor presupuesto, con la consiguiente reducción de personal, eliminación de becas, bolsas de estudios, ayudas a comedor y subida de las tasas universitarias. También, en el ámbito laboral, las condiciones del profesorado han sufrido un grave deterioro debido a un incremento de la carga de trabajo, peores sueldos y más inestabilidad en los contratos. La escuela concertada, además, ha visto incrementada su financiación a pesar de no retribuir en la misma medida que la pública a sus profesores. De ser privada y, por tanto, un negocio beneficiado con los presupuestos del Estado. Pero, ¿es el dinero el único culpable de precarizar la enseñanza pública? ¿Sería necesario democratizar más el sistema? ¿Debería ser la religión una asignatura más? ¿Son buenos nuestros sistemas pedagógicos? ¿Deberían las universidades públicas orientarse más hacia la investigación? ¿Cuándo se hablará en las aulas de ecología? ¿Ha sido la ley Wert el origen de nuestros males? Muchas gracias, compañeras, por este vídeo. Dani, comenzamos contigo. En general, la pregunta es para todos. ¿Cómo veis el actual modelo educativo? Bueno, pues nosotros desde CGT entendemos que este modelo educativo está basado en una ley que no compartimos y que no nos gusta, como bien es sabido por todos, pero tampoco nos gustaban las leyes anteriores y sospechamos que no nos van a gustar las leyes venideras. Y no nos gustan no porque no nos guste nada y porque nos guste estar en contra de todo, sino porque, una vez más, como pasa en este país en casi todos los ámbitos, no se cuenta con las comunidades de base, sino que se empiezan las leyes por arriba sin contar con los de abajo. Se repite el modelo de gestación de estas leyes, parte de arriba, y en el caso de la enseñanza obvia completamente a la comunidad educativa. Nosotros, nuestro modelo, sí que nos gustaría que fomentase una ley que otorgue la autogestión a los centros, una participación real, que sea abierto al barrio, que sean centros vivibles. Y eso solo sale, bajo nuestro punto de vista, si preguntas a esos barrios, si preguntas a las familias, si preguntas a los trabajadores y a los trabajadores de la enseñanza sobre esa ley. Si no, el modelo creemos que está abocado al fracaso. Iria. Sí, bueno, un poco en la medida también de lo que está diciendo el compañero, consideramos también desde nuestra posición de estudiantes que siempre se hace como un discurso exógeno de las leyes sin preguntar realmente a los agentes que están implicados en la comunidad educativa, que son pues, los estudiantes, las profesoras, las trabajadoras, etcétera. Y que al ser un discurso exógeno realmente no sabe llegar a los intereses y a las necesidades reales de lo que es la educación, más allá de los marcos que ciertos intereses quieran dar. En ese sentido, nuestro proyecto parte, pues digamos, lo ideal sería una gestión comunitaria de los centros educativos que, digamos, implique las propuestas y los valores que realmente tienen los agentes implicados, que son los legítimos en cuanto al discurso del sistema educativo, creemos. Sandra. Pues desde Asamblea Marea Verde Madrid está claro que no estamos de acuerdo con este modelo educativo. Nosotros apostamos por una educación laica, pública y gratuita y científica para todas las etapas. Y desde luego ha habido muchísima lucha desde todas las movilizaciones contra todos los sistemas educativos que tenemos, contra el sistema educativo que tenemos en estos momentos. Y analizamos que las principales causas son los recortes y la implantación de la LOMCE. Pero en la Comunidad de Madrid esta implantación de la LOMCE viene desde hace mucho tiempo, porque las medidas de la Comunidad de Madrid ya iban
en esta línea de recortes y en esta línea de pérdida de democracia en los centros. Entonces, apostamos por una educación más democrática y apostamos también porque las propuestas salgan desde todas y desde todos. En este sentido, hemos redactado 2 documentos, la Carta por la Educación, y luego estamos trabajando en otro documento junto con la mayoría de las personas y casi todos los colectivos y organizaciones que han querido trabajar en el documento de bases para una nueva ley educativa. Entonces, de alguna forma, nuestra posición en la educación es que hay que luchar por revertir estos recortes y por posicionar defender lo que por lo menos deberíamos defender, es decir, en estos momentos la ratio está por encima de ratio, ¿no? Hay que luchar porque esa ratio por lo menos cumpla lo que dice la ley, pero hay que avanzar un poco más allá. Hay que entre todas y entre todos decidir qué ratio nos parece la que deberíamos tener en las aulas. Entonces, en ese sentido, pues es un poco el modelo educativo que propone Asamblea Marea Verde, es un modelo construido entre todas y entre todos. José Luis. Bueno, el modelo está agotado. Posiblemente el modelo que tenemos nos haya valido para llegar hasta aquí. Hace muy poco que hemos entrado en una democracia, es más, algunos todavía no se han enterado de que vivimos en ella, y venimos de una etapa histórica en la que la educación era un privilegio y algunos quieren volver a ese espacio de privilegio en la educación, pero ya no es el momento de intentar frenar los ataques o de intentar parchear lo que tenemos. Eso lo hemos hecho en los últimos años, hemos salido a la calle, hemos peleado. Ahora el momento es de cambiar el modelo completamente, es decir, pasar realmente a lo que es una educación integral del alumno y construir un modelo en el que el alumno esté en el centro, que es el único que no ha estado nunca en el centro durante las últimas décadas al menos. Yo diría que no ha llegado a estarlo nunca realmente, y revisar toda la legislación educativa desde el punto de vista de que lo que no vaya a beneficiar al alumno hay que eliminarlo. Y en cuanto habléis, hablado casi todos un poco de democratizar la enseñanza, la educación, está el tema de las reválidas, que ahora parece que se echa para atrás, que no se echa para atrás. ¿Sería suficiente con eso? Desde el punto de vista de la democracia en los centros, no. Desde el punto de vista de la democracia en los centros estamos asistiendo ley tras ley a una pérdida paulatina de la participación, por una parte, de la toma de decisiones, ya ni siquiera de la escucha, casi. Al profesorado se le puede escuchar algo, las familias cada vez están más arrinconadas, toma de decisiones tan importantes que para alguien que no esté muy metido en el ámbito educativo, que puede ser la elección de un director, ahora mismo se está despojando a la comunidad educativa de esa potestad. La administración directamente está empezando a poner a dedo a directores. O sea, las reválidas es una parte, pero la democratización de los centros, vamos, como decía José Luis, cada vez peor. Cada vez estamos viendo revertidos esos derechos que no es que tengamos como trabajadores, es que tenemos como trabajadores, como familias. Vale, José Luis. Bueno, no deberíamos de pensar que las reválidas han sido eliminadas. De hecho, esta mañana yo estaba en el Consejo Escolar del Estado dictaminando la nueva orden ministerial que habla de la prueba de acceso a la universidad, rescatando un poco el modelo que teníamos antes. Pero la normativa habla de la prueba de evaluación de bachillerato. Es decir, que ellos siguen insistiendo en mantener de forma suave, pero mantener el núcleo importante de lo que pusieron encima de la mesa con las reválidas, que son sobre todo los estándares de aprendizaje y los criterios de evaluación. Eso lo mantienen y esa es la parte fuerte de todo su cambio en cuanto a lo que es el control del acceso a la universidad. Recordar simplemente lo que dijo Ver: me cargo la PAU porque necesito una prueba que no pase como con esta, que la supera todo el mundo. Yo quiero que la superen menos. Es decir, lo que quiero es una prueba que deje por el camino a más alumnos y alumnas. A eso no han renunciado. Es posible que en este momento estén un poco replegados en el discurso porque las circunstancias electorales ahora les obligan a ello, pero no han renunciado bajo ningún concepto a eliminar el modelo que tiene en la cabeza de las reválidas. Eso lo mantienen en el discurso. Vamos a ver, el decreto que está publicado en el Boletín Oficial del sábado 10 de diciembre de 2016, si lo leéis, todo lo condiciona a que se llegue a un pacto de Estado social y político en la educación, ¿no? Entonces, quiero decir que esta es la clave, porque
aquí hay dos cosas. ¿Quién va a hacer este pacto político? ¿No? Este pacto político, en principio, si estamos diciendo que queremos una ley construida entre todas y entre todos, no nos pueden volver a valer los pactos que hemos tenido hasta ahora, los pactos por arriba, ¿no? Tiene que ser construida entre todas y entre todos. El PP está condicionando a ese posible pacto todas estas reválidas, ¿no? Entonces está diciendo que las va a mantener, que de repente las va a dejar ahí como congeladas hasta que se llegue a este pacto, pero no está diciendo que las vaya a quitar. Si alguien se lee este decreto que no tiene desperdicio, no están diciendo que vayan a quitar las reválidas. Y además dicen que, bueno, que de todas formas, aunque no tengan efecto este año, las van a dejar de una forma muestral y que no van a tener ninguna incidencia. Ya, esto nos dicen siempre, y luego hemos visto cómo en Madrid, la Comunidad de Madrid, con las pruebas CDI, han ido haciendo un ranking de centros y han ido segregando y han ido además privilegiando a unos centros frente a otros, ¿no? Y han ido distribuyendo el alumnado de alguna manera. Entonces, Iria. Por nuestra parte, sobre todo me parece importante remarcar que en la educación sí que está habiendo actualmente una serie de embistes de cara a reducir la democracia de los centros, pero realmente los centros universitarios nunca han sido democráticos. Es decir, el peso que puede tener el alumnado, tanto en los órganos de toma de decisión como en sí la capacidad de hablar que hay por los roles de poder, etcétera, que se dan en dichos órganos de decisión, es irrisorio. Y pues a mayores, pues los alumnos que están en estos centros de decisión no son representativos realmente de lo que es el tejido asambleario estudiantil, no hay una transparencia, una comunicación de estos alumnos con el resto de la comunidad educativa, y realmente las asociaciones de estudiantes, que a lo mejor pueden tener una serie de proposiciones, no se ven como un interlocutor válido de cara a proposiciones, etcétera, pues si no se hace presión y se hace que no se escuchen de alguna forma. Y a mayores, pues esto se está incrementando pues con todas estas medidas de dar más competencia a rectores, elecciones a dedo, que si estrategias para desincentivar la movilización estudiantil, como puede ser pues este intento de reforma de la ley de asociaciones que nos están haciendo ahora en la Universidad Autónoma de Madrid. Y bueno, que básicamente no sé. Dani, ¿crees que la actual ley Wert es culpable de todo o esto es un camino que llevamos tiempo recorrido y que cada vez está desprestigiando más la educación pública? Yo creo que claramente es un camino. Es un camino. La ley Wert es como la cúspide de una travesía por la montaña horrorosa, ¿no? Pero no por ello es la única. Ya ha habido movilizaciones con anteriores leyes y, como yo decía, a CGT por lo menos no le valía las anteriores tampoco, no es el modelo. No sustentaban un modelo de escuela que es el que defendemos nosotras. La ley Wert ya es como algo exagerado en determinados aspectos, ¿no? El poner negro sobre blanco, por ejemplo, y además argumentando que lo apoyan organizaciones pro derechos humanos, que se den subvenciones públicas a centros que segregan por sexo, por ejemplo, que haga valuable la religión. Que lo de las reválidas, y las reválidas me gustaría decir, enlazando con antes, lo de las reválidas es, como digo, es exagerado, ya es la gota que colma el vaso, pero de acuerdo con Sandra, ese decreto no quita las reválidas, sino que las pone en suspenso, pero es que, aunque no fueran reválidas, lo que había antes ya, todas las pruebas externas, tal y como estaban planteadas antes, son un ataque frontal a la educación pública, y no debemos quedarnos en recuperar un paso de los dos que hemos dado para atrás y quedarnos en uno de antes. Es decir, es una estrategia también, te hago algo salvaje para que luches contra lo salvaje y te quedes con la barbaridad de antes. Y hablando de reválidas y sobre todo del plan Bolonia, que ya no se oye tanto, ¿ha mejorado, ha empeorado, ha dejado igual el modelo, José Luis? No, la verdad es que este tema toca más la parte anterior a la universidad, ¿no? Las reválidas estamos y las pruebas que ahora vuelven a decir que son de diagnóstico están centradas en lo que es la educación antes de llegar a la universidad. A ver, el Real Decreto Ley que se aprueba, esta mañana se lo decíamos al representante de la Administración, es una especie de cajón desastre en el que yo, para salvar los muebles como Administración, como Gobierno, le digo a todo el mundo, mire usted, le digo una cosa y la contraria, ¿no? Cuando, por ejemplo, se dice en la norma, esto pasa a ser muestral, pero aquellas comunidades autónomas que lo quieran hacer censal, es decir, que pueden llevarlo a que lo hagan todos los alumnos, por ejemplo, Madrid será una de ellas con total seguridad, vamos, solo, ya lo sabemos todo, no será la única, pero seguramente que aquí sí, lo llevará a muestral, o sea, censal. O sea, es decir, si usted, comunidad autónoma, es beligerante conmigo y no quiere
aceptar que esto es censal, pues quédese en el muestral. Y si usted es de mi corte ideológica y quiere hacerlo censal para hacérselo a todos, pues yo le permito que usted lo haga. En una norma de carácter básico se plantea algo que no es de obligado cumplimiento para todo el mundo, es decir, es un sin Dios, es una norma que lo único que trata es de contentar a todo el mundo para aparentar que se ha llegado a un acuerdo, pero así no se acuerda. Yo te dejo a ti que pongas lo que tú quieras, pero también que ponga yo lo que yo quiera cuando estamos diciendo cosas completamente contrarias. Eso no es un acuerdo, es simplemente una norma que permite que ella haga lo que quiere y yo también. Al final el sistema lo va a pagar porque es un caos, ¿no? Y es verdad que tenemos cuestiones, como comentabais ahora, de la financiación segregando por sexos, pero es que deberíamos de entrar en el debate de fondo, es decir, cuando estamos debatiendo, que es lo que les interesa a algunos, sobre si les tenemos que dar dinero o no a los centros que segregan por sexos, nosotros lo que planteamos es que el debate es previo, es decir, esos centros pueden existir tal cual están, es decir, son constitucionales. Según la Constitución española no se puede discriminar a nadie por ningún motivo, ¿no? Es decir, ¿puede existir un centro que discrimine? No debería existir. O sea, luego, por tanto, si ya no puede existir, el debate si lo financiamos o no públicamente sobra. Es decir, cerrémoslo, ¿no? Pues ya que hablas de cifras, después de que intervenga ahora el compañero Dani, vamos a poner un vídeo que la resume bastante gráficamente. Sí, solo decía que tiene razón José Luis, el paso previo es cómo puede existir ese centro, y el siguiente es, no se subvenciona contenido público ni ese ni ninguno. Lo que pasa es que esto ya, como te digo, es ya es efectivamente, no se debería subvencionar ninguno. Pues vamos a ver el vídeo que nos han preparado las compañeras en cuanto a estas cifras y seguimos debatiendo aquí en Rojo y Negro. España gasta tan solo el 4,6% de su Producto Interior Bruto, 45.000 millones de euros en educación, mientras despilfarra 18.000 millones en gasto militar o salvando a los bancos con más de 100.000 millones. Junto a Bélgica, son los dos únicos países de la Unión Europea que sostienen con fondos públicos la escuela concertada. En España, el 58% de su presupuesto procede de la administración. El alumnado de la escuela concertada en el resto de Europa no llega al 4%, mientras que en nuestro país asciende al 32%, con tasas como la Comunidad de Madrid que alcanza casi el 50%. Desde 1990, los colegios concertados se han incrementado en un 45%. El 65% son de la Iglesia Católica y gastamos en ellos 4.300 millones de euros al año, más 610 de las clases de religión. Desde el 2002, el gasto en escuela concertada se ha incrementado un 63%, 2.200 millones de euros, y a la vez se ha producido una reducción del profesorado de la pública en un 14%, 33.000 docentes fijos menos, provocando incrementos de la ratio por aula del 20%. Si destinásemos a la escuela pública el dinero gastado en la concertada, se podría reducir el número de estudiantes por aula, aumentar los apoyos educativos, las plazas de comedor y mucho más. Muchas gracias por este vídeo. Sandra, ¿cómo es la situación actual del profesorado en secundaria? Del profesorado en secundaria. Bueno, pues está bastante sobrecargado de trabajo porque, por un lado, el aumento de ratios, o sea, tenemos más alumnos y menos profesores que antes, ¿no? Entonces, esto ya es una evidencia. Ya son cifras. Ya son cifras. Tenemos más alumnos en el aula y además hay menos profesores y tienen más horas, ¿no? Entonces la situación es cada vez más agobiante porque hay menos tiempo para tener reuniones de coordinación, se puede trabajar, o sea, yo creo que vamos a ver, han salido las pruebas PISA, ¿no? Hace poco, ¿no? De los resultados en España y han estado diciendo que, bueno, una serie de cosas. La realidad es que ha habido unos resultados en los cuales a lo mejor podemos estar o no de acuerdo, pero yo creo que si esos resultados han sido así es porque los docentes, a pesar de todas estas dificultades que han tenido, han seguido haciendo todo lo que tenían que hacer con esta reducción tanto de calidad profesional, ¿no? Pero ellos han seguido trabajando, lo cual está llevando a los centros y a los profesionales en los centros a muchísimo estrés, porque no tienen huecos, no tienen horas, intentan llegar a las programaciones, les implantan una ley sin darles exactamente. Por ejemplo, la orden de evaluación sale en diciembre cuando la ley se implanta en agosto. Ellos ya han hecho las evaluaciones y luego tienen que volver a cambiar las programaciones. Esto es un poco técnico, pero quiero decir que el profesorado se está viendo con mucho estrés, por un lado, por todo lo que ha significado presupuestariamente y luego, por otro lado, por la LOMCE. Y quería terminar diciendo una cosa, que también hay una segregación, además,
en lo que es el bilingüismo, porque se ha dado bastante dinero a lo que es la zona de bilingüismo y nos hemos podido encontrar con grupos de sección en los cuales había de 16, 20 personas, mientras que los grupos de no sección estaban a 36 y 37 alumnos, ¿no? Entonces eso también ha creado otro desequilibrio más dentro del profesorado. Iria, ya vemos un poco la situación de los profes en secundaria en cuanto a los estudiantes y el acceso a la universidad económicamente, ¿cómo está la situación? Pues obviamente bastante mal, o sea, ya no solo por las tasas que bueno, se han incrementado en los últimos años y que llegan a cuestiones, bueno, un poco heavy, digamos, y además pues por toda una serie de dinámicas estructurales que se derivan pues tanto del Plan Bolonia, por ejemplo, del hecho de que se incluya pues una evaluación continua, mayor carga para el alumnado, que se impide la compatibilización, se introduce también el esquema 4+1 o 3+2, que además del grado tienes que sacar el máster, que ya son unas tasas absolutamente alucinantes, y además pues por una serie de dinámicas que a lo mejor son más sutiles, pues como pueden ser el hecho de tener que devolver las becas si suspendes, que si no puedes compatibilizar y te queda una tienes que devolver la beca, con lo cual es imposible ya estudiar al año siguiente, o el hecho de que por esta excusa de los Erasmus se introduzca cada vez más inglés en las carreras, que ahí puede haber alumnos que no lleguen, digamos, a ciertos niveles de inglés, y eso ya es un hándicap de cara a la universidad, etcétera, o sea, básicamente. Y en cuanto al Plan Bolonia, ¿es compatible con las trabajadoras en activo que quieran estudiar, llegar a finalizar esos estudios? Yo lo veo francamente difícil, o sea, el Plan Bolonia te exige un nivel de implicación, y si realmente lo que se hace además es que si tú te implicas tanto en trabajar como en poder estudiar, lo que se te hace es desactivarte en cuanto a otras actividades como puede ser la movilización social. O sea, ninguna persona tiene tiempo para todo si tiene que estudiar, trabajar, hacer 1000 trabajos a la vez, etc. O sea, el Plan Bolonia realmente es un hándicap para las personas tanto que o quieran realizar cualquier actividad al margen de la universidad o que quieran trabajar o tengan que trabajar para pagarse los estudios. Dani, en primaria, ¿cómo está la cosa? Bueno, el profesorado en primaria ahora mismo es un mero agente evaluador. Con todas las leyes que están viniendo ahora, nos dedicamos a evaluar además, como decía Sandra, cada vez atendiendo a cada curso atendiendo a algo diferente, porque las leyes nos pasan por encima, los decretos nos pasan por encima, las órdenes nos pasan por encima. Si a esto le sumas el aumento de ratios y el aumento de las horas lectivas, y la ausencia de tutorías en horario lectivo que teníamos para trabajar con alumnado, para trabajar problemas, para poner en marcha proyectos en los centros, lo que nos queda pues es el plan perfecto que ha tenido el Estado hasta ahora, que de vaciar completamente de contenido emocional, de contenido artístico, de contenido de trabajar la resolución de conflictos de una manera bonita, lo voy a decir así de claro. Y en lo que nos convierte son agentes evaluadores y castigadores. Hay un problema, no tenemos esa tutoría, no tenemos ese tiempo, no tenemos ya nos han despojado de las herramientas para abordar esos problemas de una manera emocional, y lo que hacemos es tratarlos de una manera punitiva. José Luis, desde la CEAPA, ante esta situación, ¿cómo veis el futuro de los estudiantes, de las estudiantes? Bueno, hay que decir que de todas maneras las familias, no solo porque los alumnos son nuestros hijos y nuestras hijas, sino porque al final somos los que tenemos que de alguna manera influir en lo que está pasando en los centros educativos, trabajando en teoría mano a mano con los docentes, aunque se nos ponga muy difícil con la normativa en la mano. Estamos también contribuyendo a soportar este sistema, y me explico. Es decir, estos currículum absolutamente sobrecargados, este afán de cerrar el currículum por la parte de la evaluación, que es lo que se hace, ¿no? Es decir, ¿qué quiero que estudien? Pues preparo una evaluación y lo que se evalúa es lo que al final se tiene que enseñar, que es lo que está pasando, ¿no? En unos tiempos que están muy acotados, lo que hace es precisamente que el alumnado tenga que continuar por las tardes en casa, los fines de semana, las vacaciones, los padres y madres hagamos de segundos profesores, estemos sosteniendo el sistema. Por eso cuando ahora aparece PISA, que es curioso, ¿no?, que diga el Ministerio, no, hemos batido todos los récords, ahora estamos geniales, somos el number one. Oiga, tiene usted los mismos resultados que hace 3 años. ¿De qué está usted hablando? Hace 3 años usted decía, la herencia que yo he recibido, fíjese usted, esto es demoledor, este sistema es horroroso, hay que cambiarlo, hay que aprobar leyes nuevas, hay que no sé qué. Y ahora con los mismos resultados, simplemente porque los demás bajaron, entonces somos el no va más. Bueno, pues es evidente que aquí lo que está pasando es,
el sistema no está cubriendo las necesidades del alumnado, al profesorado no le deja llegar hasta donde tendría que llegar por todo lo que se ha explicado, y al final el alumnado y las familias tienen que terminar de completar lo que la escuela no puede hacer, ¿no? Entonces, o cambiamos esto, o es verdad lo que ella dice, no van a poder hacer ninguna otra cosa que no sea dedicarse en cuerpo y alma a los estudios, ya que ni se les ocurra tener la idea de necesitar trabajar porque su familia, por ejemplo, o porque ellos mismos, sin que su familia lo necesite, quieran trabajar, que no se les ocurra, porque entonces la consecuencia directa es que van a tener que abandonar los estudios en el punto en el que estén, ¿eh? Si es que la familia no se ve evocada a decirle, mira, te quiero mucho hijo, te quiero mucho hija, pero volviendo a lo que pasaba hace décadas, no te puedo pagar los estudios, olvídate. No, que quería hacer una aportación, que además esta prueba PISA del 2015 se hace a unos alumnos de cuarto de la ESO, de 15 años, y cuando todavía la LOMCE no estaba implantada para ellos. Quiero decir que eso también hay que desmontarlo, ¿no? Cuando están vendiendo eso. Eso era lo que quería aportar. Bueno, yo creo que el objetivo y la estrategia es clara, y es intentar que la gente no estudie, que no se forme para su futuro y que sean solo unos privilegiados y una élite la que acabe dirigiendo, al fin y al cabo, las instituciones o el país. Dani, que te veo que quieres... Sí, es que es lo que has dicho, está claro. No solo que no estudie la gente, que estudie la gente que ellos quieren que estudie. Es decir, ellos ahora hacen cuentas y dicen, ¿nos sobran científicos? Bueno, no te preocupes, que vamos a llegar a la universidad con este número de científicos. Que luego encima, como dice la compañera, van a ser los cuyas familias les puedan pagar los créditos de laboratorio y todas estas cosas. Entonces, el plan es una bola perfecta. Y encima, si le unes, ya no te digo movilizarte y pensar en movilizarte cuando tienes tiempo, vivir, claro. Ir al cine. No sé, un proyecto de familia. Es que para el resto, o sea, para una pequeña parte de la élite es mantenerse en la élite, pero para el resto es la escuela, hay que ser claros, es la escuela de la sumisión. Es decir, cuando tú le dices al alumno y a la familia, pero al alumno, tu objetivo es sacar esto adelante, da igual las horas que le tengas que echar, el sufrimiento que tengas que tener, todo eso es secundario. Lo importante es el objetivo. Claro, eso lo interiorices desde pequeño. Cuando llegas al puesto de trabajo, ya te han dejado muy claro que lo importante es que el trabajo salga, la orden que se te dé salga, da igual las horas que tengas que echar, el sufrimiento que tengas que emplear, porque te lo han inculcado desde chiquitito. Aunque parezca que estamos hablando de cuestiones que deberían estar superadas hace décadas, esto está en la escuela hoy en día, es el formato que está en la escuela. El hámster está en la rueda. Sí, exactamente. Al final consiguen su objetivo de generar borreguismo. Bueno, no sé si borreguismo, pero desde luego un alumnado no educado acríticamente, no sumiso a lo que se te dice, es decir, que memorice que 2 más 2 son 4 en lugar de enseñarle a cuestionar si realmente son 4 y que descubra una realidad diferente, ¿no? Iria. Que en referente a esto de lo de la precariedad de los estudiantes, hay una teorización muy interesante respecto de las dinámicas del poder adulto, y que se teoriza como esta cuestión de que los estudiantes sean cada vez una clase más precaria, de que se vea como normal que los primeros contratos sean precarios, que se hagan prácticas no remuneradas, que es algo cada vez más común, etcétera. Realmente es toda una dinámica para luego poder tener una masa de trabajadoras y trabajadores que no repliquen y que estén acostumbrados realmente a tener unas condiciones precarias desde el primer momento, ¿no? Bueno, pues aprovechando este paréntesis, vamos a ver lo que piensa la gente en la calle. Nos hemos ido a la Complutense de mano de nuestra compañera Ruth, que nos trae esta pequeña pieza. Hola Jorge, hoy estamos en la Facultad de Ciencias de la Información de la Universidad Complutense de Madrid para preguntar a gente que la frecuenta sobre unos de los temas más polémicos que existen hoy en día sobre la educación española. ¿Crees que la educación debería ser completamente gratuita? Completamente gratuita no, pero pienso que deberían rebajarse un poco las tasas y aumentarse algunas becas. Sí, porque no creo que se debiera cortar el derecho de las personas a estudiar en base al dinero que tengan. A ver, por una parte sí, pero por otra no, porque si queremos tener materiales para los laboratorios, por ejemplo, yo que sé de farmacia, pues eso cuesta dinero. Pues hombre, yo creo que no estaría del todo mal, porque hay mucha gente que no se lo puede permitir. Sí, por supuesto. ¿Por qué? Pues porque yo creo que ya pagamos bastantes impuestos y es suficiente como para tener una educación gratuita.
Sí, creo que debería ser gratuita para que todo el mundo tenga acceso. Unos precios razonables se podrían entender. Lo que no se entienden son las tasas que hay ahora mismo. Sí, porque creo que es un derecho que todo el mundo tiene que tener. Yo creo que sí, porque todo el mundo se merece y necesita estudiar si es lo que quiere hacer. ¿Te parecería que estuvieran también gratuitas las segundas y terceras matrículas? No, ya ahí no estoy de acuerdo porque pienso que al final una persona en una universidad acaba costando dinero, igual sí que no las pondría tan caras ni muchísimo menos. También, porque debería haber una penalización por tener que matricularte de una asignatura una segunda vez o una tercera, pero no creo que tenga que ser económica. Tampoco estaría mal, la verdad. Sería una manera de poder educar más a la gente. Bueno, a lo mejor en ese caso habría que pagar algún copago, alguna forma de copago. Entiendo que pueden tener un coste las segundas y terceras matrículas, pero no desorbitado. Eso ya creo que no, porque al tener una primera matrícula ya debería incitar a la persona a esforzarse y a estudiar. ¿Por qué crees que se han incrementado tanto las tasas universitarias? Para recaudar. Pues hombre, yo creo que por una parte no interesa que cierta gente pueda acceder a la facultad. Bueno, yo creo que han subido las de las públicas sobre todo, porque las de las privadas no han subido tanto, siguen siendo altas, pero las paga quien quiere. En este caso, la educación para quien la pueda pagar. No estoy de acuerdo, pero es la política que han llevado a cabo. Porque ahora mucha más gente estudia en la universidad que antiguamente. ¿Qué es más importante para ti, el título o la formación que estás recibiendo? La formación que estás recibiendo. Es más, creo que el título al final no. O sea, creo que el título es un título, pero lo que tú aprendes o los valores que tú aprendes en la universidad es al final otra cosa diferente al título. Depende. Supongo que la formación, pero es que el título es básicamente para lo que estudia una carrera. Pues yo creo que desgraciadamente aquí lo que importa es el título. O sea, yo creo que debería importar más la educación y la formación de cada persona. Yo creo que se sigue valorando mucho más el tener un título, aunque lo realmente importante debería ser que tuviera una buena formación. Sin duda, tener el diploma. Es lo que se prima. Aquí parece que estamos en una penitencia de 4 años para lograr tener un título que luego nos pueda dar acceso a un puesto de trabajo. Pues yo creo que actualmente es el título, que en las empresas y en el currículum solo miras los títulos que tengas independientemente de los profesores o de cómo te hayan formado. Ya que hay más mujeres que hombres en la universidad, ¿por qué crees que se da la brecha salarial? Pues porque lleva dándose durante años y todavía no ha cambiado y es así. Por más mujeres que haya en la universidad es algo que va a costar mucho que cambie a día de hoy. Eso es un tema mucho más complicado que el número de mujeres y de hombres que haya en la universidad. Yo creo depende de muchas otras cosas. Yo creo que aunque haya muchas mujeres en la facultad, los trabajos no está tan bien valorado el trabajo que hacen las mujeres como el que hacen los hombres y se sigue pagando menos a las mujeres. Es muy injusto y hay que cambiarlo, pero de momento es así. Bueno, pues porque todavía no hemos conseguido una igualdad, por lo menos en España todavía no se ha conseguido esa igualdad. Pues en la situación social en la que vivimos, en la que el hombre está mejor posicionado, a la mujer no se le dan oportunidades, a pesar de ese dato que hay más mujeres estudiando. Porque todavía la sociedad necesita evolucionar en un paso que es la igualdad de género y siguen teniendo prejuicios hacia las mujeres a la hora de trabajar. Bueno, Jorge, ya hemos visto la gran diversidad de opiniones que tenemos en las universidades públicas. Yo aquí me despido y nos vemos en las calles. Muchas gracias, Ruth, por traernos la opinión de los compañeros y compañeras que andaban por la Complutense. Sandra, Dani, en cuanto a primaria y secundaria, ¿se garantiza la igualdad de oportunidades a los niños y a las niñas? Pues es que, a ver, siempre hay alumnos con necesidades educativas especiales, ¿no? Entonces, para compensar estas desigualdades, tiene que haber una atención un poco más especializada para este tipo de alumnado. Y, por ejemplo, en secundaria nos estamos encontrando con que
bueno, en secundaria y en primaria, con que tanto los profesionales terapéuticos, los PTs o los ALs de audición y lenguaje o los profesores de compensatoria están sobrepasando en muchísimo la ratio que está legalmente fijada del año 90. De forma que si la ratio para un profesional terapéutico debería ser como mucho de 12 alumnos o alumnas, ¿no?, pueden estar atendiendo a 18, 20, 22. No es que estemos hablando de que están superando el 20%, es que están superando mucho más allá. Los orientadores en secundaria por centro, teníamos 2 orientadores por centro, antes 2 orientadores, orientadoras, y en estos momentos todos los centros tienen un orientador o medio orientador. De manera que, por ejemplo, el IE Ciudad de Jaén, en el cual hubo un caso terrible, ¿no?, pues en aquel momento tenía aproximadamente 1000 alumnos y alumnas con una orientadora y con aproximadamente 60 o más de 60 alumnado diagnosticado. Entonces no se puede decir que con esas condiciones que tenemos en los centros todos los alumnos y las alumnas tengan igual de oportunidades, porque no es verdad, no pueden estar igual de atendidos. Y luego si tú en un aula tienes 36 alumnos y tienes 4 alumnos con necesidades educativas especiales, que antes la ley, si había alumnado con necesidades educativas especiales, pues había una reducción de ratio, pero ahora no se contempla, pues entonces todavía es muchísimo peor, porque el profesor puede hacer lo que puede hacer, ya tiene mucha dificultad con una ratio tan alta y además tiene que atender a este alumnado. O sea, no tienen las mismas igualdades, yo creo. Suscribo totalmente lo que ha dicho Sandra, y iría un paso antes. Es verdad que la ratio para PTs y ALs se sobrepasa, además tú hablas con la administración y te dicen que lo saben, pero que no hacen nada, así, literalmente. Sí, sabemos que la ratio está superada, pero la dotación que tenemos para este alumnado es esta y no vamos a contratar a más profesionales, así. Estamos hablando de un decreto que establece esa ratio, que es del año 1990. O sea, ya con eso lo decimos todo. Pero antes, a mí me gustaría hablar del modelo de integración que hay en los centros. Está claro que es un problema que la ratio se supere, que una compañera de pedagogía terapéutica tenga que atender a 23 niños dentro de un centro como el mío, que pasa en el mío, en Móstoles, lo que pongo es real, el caso, vamos, eso es una salvajada, pero el hecho de cómo se atiende y cómo se puede atender, aunque tuviera 12, ya simplemente se saca al niño del aula, se sigue un planteamiento diferente, el mismo modelo del que hablábamos antes que no nos vale, lo que hace es estigmatizar más a este tipo de alumnado y hacer más difícil que consiga crecer como una persona, lo que decía antes José Luis, una persona crítica, una persona que piense, una persona insertada. José Luis, en ese sentido... Bueno, a todo eso hay que añadir que luego el alumnado que es más vulnerable, por las razones que sean, tiene su casa que garantizar que esa igualdad de oportunidades, esa compensación se cumple. Y precisamente es justo al revés, porque normalmente el alumnado que tiene más dificultades, esas dificultades en casa continúan. Si se encuentra con una familia que quiere, sabe y puede cómo abordar lo que la escuela deja para la casa, pues genial, pero si eso no ocurre, que es en muchos casos, porque se puede no estar, se puede no saber y se puede no querer, el alumno se encuentra solo y al final es un círculo vicioso, ¿no? ¿Y se encuentran muchas diferencias entre la pública y la concertada? Hombre, la concertada tiene una selección previa del alumnado, normalmente basada en criterios socioeconómicos, que obviamente trabajan con otro tipo de alumnado muy distinto. ¿Existe alumnado con circunstancias complejas en la concertada? Pues sí, claro, decir que no sería una barbaridad, pero son otro tipo de circunstancias habitualmente. Hay una gran distancia entre una cosa y la otra, pero de lo que se trata no es de ver si la concertada, que desde nuestro punto de vista tendría todavía que mejorar mucho para llegar a los estándares de calidad de la pública, a pesar de que se diga lo contrario, ¿qué tiene de bueno? No, se trata de que no llevemos a la enseñanza pública a los indicadores negativos de la concertada y de la privada, porque nosotros teníamos mejores ratios, entonces teníamos dos caminos: mejorar las ratios de la concertada para igualarlos a la pública, si queremos elevar el nivel de la concertada, o bajar y aumentar las ratios de la pública para empeorar la pública igualándola con la concertada. Eso es lo que hemos hecho. Hemos perjudicado a la enseñanza pública aumentándole las ratios para llevarle a los niveles de la concertada. Entonces, claro, si tú igualas determinados parámetros
y en esos centros existe una selección inicial del alumnado, pues al final pasa lo que pasa, ¿no? Aún así, de todas maneras, la pública sigue siendo mejor. Se empeñen en decir lo contrario los gobiernos que se empeñen. Eso por supuesto. Aquí nadie tiene duda. Quería hablar respecto a esto, a una iniciativa que es la ILP inclusiva, que se empieza a desarrollar en Fuenlabrada el año pasado, porque todo esto que estábamos hablando de la igualdad de oportunidades, se ve que además, por ejemplo, cuando empieza el periodo de admisión de los alumnos, antes de que los alumnos pidan centro, la administración, hay a unos determinados centros que les quita aulas. Que les quita aulas significa que ese centro solo va a tener 25 alumnos, o sea, solo va a poder recibir a 25 alumnos o alumnas. Y curiosamente, en Fuenlabrada vimos 5 centros, justo qué casualidad, centros que no son bilingües, que tienen muchísimos alumnos con necesidades educativas especiales, y cuando tú quitas un aula a un centro, le quitas recursos, porque le estás quitando profesorado y le estás quitando recursos al centro de una forma indirecta. Y entonces, de alguna manera, para compensar esa desigualdad, pues la ILP inclusiva que se propone desde aulas y que ahora se está moviendo mucho y que como Asamblea Marea Verde estamos adheridos también a esta ILP, pues propone el volver a eso que estábamos comentando antes, o el estipular que si hay alumnos con necesidades educativas especiales, las ratios no pueden ser tan altas como otras aulas en las que no lo tengan, ¿no? Un poco para compensar todas estas cosas. Iria, ¿en la universidad cómo está esta igualdad de oportunidades? Pues bueno, yo creo que lo que más incide en ese sentido es que hay una falta de formación bastante notable en los profesores incluso de la universidad. Se nota más, yo creo, en cuanto tanto pues desde género como tratamiento de minorías o dinámicas de grupo o tratamiento simplemente de la emotividad. Y al final lo que se da es una educación encorsetada que no responde a las necesidades reales de las alumnas y que no está incluyendo pues iniciativas que sí que se están llevando a cabo desde los movimientos sociales, por ejemplo, que son como por ejemplo la redacción de protocolos de actuación respecto a agresiones de género o pues cuestiones que realmente pues sí que se deberían incluir. Y además incluir, respecto a lo que se está hablando de los centros concertados, que al margen de que ya ideológicamente no aceptemos o no nos parezca legítimo que se dé dinero público a empresas privadas, hay que decir que es que además el dinero que se da no se controla, o sea, no se están controlando las redes clientelares que se están tejiendo dentro de los colegios concertados, que al final pues llevan a que se sigan cobrando cuotas a pesar de tener ayuda, a que esas cuotas a lo mejor sean pues donar X dinero a X asociaciones que responden a ciertos intereses, etcétera. O sea, realmente se está haciendo mal por ambas partes. ¿Y tenéis conocimiento de que esto pasa en todas las comunidades autónomas o hay alguna que vaya en otra línea? ¿El que se cobren cuotas en la concertada? No, eso es general. El que sigan subvencionando más a la concertada. Depende de la comunidad. Depende de la comunidad. Extremadura, por ejemplo, es una comunidad que tiene menos concertada, Madrid es de las que más tiene, pues todo depende, al final es voluntad política, ¿no? Pero en general yo creo que se ha incrementado. Sí, todo es voluntad política, pero creo que al final si se hace un análisis, no sé si habrá alguna comunidad que no se haya incrementado, pero creo que se ha incrementado la privada concertada con respecto a, yo qué sé, hace 10 años en un estudio. Y claro, lo de Madrid ya es... Ahí en Madrid ya se ha incrementado. Pero yo creo que Madrid se usa un poco como laboratorio, ¿no? Es experimental todo y vamos aquí de primera, venga, para adelante y a ver... Sí, es el laboratorio. Aquí hemos tenido el primer centro público privatizado cuando ya estaba funcionando. El centro Miguel Ángel Blanco del Álamo, cuya privatización ganamos 3 veces en los tribunales para que no fuera efectiva, sigue siendo concertado. Pero bueno, al menos en los tribunales conseguimos que aquel caso fuera único y no se repitiera, ¿no? Que forma parte de esa forma de entender la política, de redes clientelares, de amigos, de negocio. Bueno, quienes estaban al frente ahora tienen problemas judiciales, espero que los tengan y que los tengan de verdad y graves. La señora Lucía Figar. Entre otros, a pesar de que se emplearon mucho con buena parte de algunos de los que estamos aquí, precisamente por decir lo que estaban haciendo, ¿no? Bueno, el tiempo pone y quita y da razones y pone a la gente en su lugar. A veces no ocurre, pero normalmente ocurre. Habrá que seguir resistiendo. Dime, por Sandra. ejemplo, en otras comunidades autónomas también ha pasado una cosa. La privada concertada tiene que ser un negocio, o sea, tiene que ser rentable. Entonces, en una comunidad autónoma en la cual hay mucha población rural, en la población rural no es rentable poner un colegio privado concertado o un privado.
Entonces eso también influye para que en la zona rural no se va a poner un negocio. En las otras comunidades autónomas donde hay más privada concertada es en las ciudades más grandes o en las capitales de provincia. Por eso tampoco es igual. Lo que pasa que en Madrid, con las comunicaciones y con la sobrepoblación que tenemos, ya es rentable en todos los sitios poner privada concertada, ¿no? Dani, dale. Cuando hablamos de concertada me gustaría que no solo hablásemos de dinero, porque aparte cómo se sostiene y cómo se protege desde la administración a esta red de centros concertados es alucinante. Aquí en Madrid tenemos el caso de Juan Pablo II de Alcorcón, cuyo director manda una misiva, que se salía de madre completamente, metiéndose con leyes de la Comunidad de Madrid que andaban en derechos para gays, lesbianas, transexuales y bisexuales. Se empieza a investigar esa misiva porque se denuncia, luego habría que ver por qué se denuncia, y ahí está. Y no se dice nada. Se pide información, no se da cuando están obligados a dar porque se abre un expediente. Se descubre que están cobrando cuotas, que es difícil de que se destape ese caso. Pues seguimos sin saber qué va a pasar con ese centro. Y se seguirá, porque son los mismos al final. Son los mismos, efectivamente. Bueno, pues vamos a aprovechar para que conozcáis nuestra sección del Briconsejo. Nos lo trae nuestra compañera Ángela y a ver qué nos tiene preparado para hoy. Vamos a ver si entra el vídeo y ahí lo tenemos. Hola a todas y bienvenidas a nuestro Briconsejo. Hoy os queremos animar a que reivindiquéis una educación completamente gratuita, desde la edad infantil hasta la universidad. Hemos oído muchas veces hablar de la excelencia, de las buenas estudiantes que merecen tener enseñanza gratuita. Sin embargo, la enseñanza está ya fuertemente subvencionada, es decir, que con las matrículas que se pagan no se mantiene el sistema. Así que se puede decir que tanto las descendientes de los que más tienen como de las más pobres ya están becadas por el solo hecho de llegar a la universidad. Ahora bien, las más ricas tendrán mejores condiciones para superar sus estudios, más tiempo libre porque no compaginan los estudios con el trabajo, profesorado de apoyo y sobre todo mucha más libertad porque no tienen presión por aprobar a la primera. No tienen problema por pagar segundas matrículas ni prisa por entrar en el mercado laboral. Así que podemos decir que las más ricas están becadas doblemente. Ni siquiera si hubiera matrículas gratuitas y becas suficientes estarían en igualdad de oportunidades las personas ricas y las pobres. Así que, ya sabéis, no es suficiente con que bajen el precio de las matrículas. Tenemos que reivindicar la gratuidad y las ayudas al estudio. Si no hay igualdad, no hay excelencia. Lo demás son excusas para que a la universidad solo vayan las ricas y algunas pobres con suerte. Organízate y lucha. Acordaros de darle a like, comentar abajo y compartir por todas las redes sociales. ¡Salud! Y hasta la próxima. Muchas gracias, Ángela. Aprovechamos para recordaros que podéis interactuar a través del hashtag RNTV Educación. La siguiente, en el último bloque, el modelo pedagógico, una pregunta genérica. Y ¿qué os parece que la religión sea evaluable? Venga, José Luis, que te veo con ganas ahí. No, lo primero decir que yo estoy de acuerdo pero lo que nosotros pedimos es que la gratuidad total sea de la educación pública desde los 0 hasta los 200 años. Es decir, en todas las etapas, en todas las enseñanzas. Lo de las becas es una solución que se ha demostrado bastante dañina precisamente para quien necesita la beca, ¿no? A ver, la religión. Si al final acabamos hablando de las cuestiones que son importantes, pero deberían de ser secundarias, como la religión quería ser secundaria, nos vamos a equivocar. El modelo educativo lo tenemos que cambiar pensando en la educación integral del alumnado. Si pensamos en la educación integral del alumnado, tenemos que pensar en que se tiene que insertar en la sociedad laboralmente, pero sobre todo como ciudadano y como ciudadana. Y para eso necesitamos educarlos integralmente desde un punto de vista, y es en el bien común. Y si los educas en el bien común, los tienes que educar en aquello que es común para todas y para todos. Y la religión no es común, así que por simple sentido común, valga la redundancia, debe de estar fuera de los centros educativos, no solo del currículum, de los centros educativos. Si quieren usar los centros educativos, porque son centros públicos, que pidan la utilización de los espacios como lo pide cualquier entidad que no forma parte de la comunidad educativa. Sí, como las horas extraescolares de... Bueno, pero las extraescolares tendrían que tener prioridad respecto de otro tipo de entidades que están fuera, que no forman parte de la comunidad educativa y que pueden usar los centros públicos porque son espacios públicos en tanto que estén libres, disponibles, digámoslo así. Volvemos a lo de siempre. O sea, que sea evaluable es la barbaridad. Es que no debería estar en la escuela.
Ahora ya nos obligan a debatir sobre si tiene que ser evaluable o no tiene que ser evaluable, pero es que ese no es el debate, tiene que estar fuera. Como no era el debate antes, si se concierta un colegio que segregue, no, es que no se concierta ninguno. Volvemos a lo de los 2 pasos para atrás y recuperamos solo uno. ¿Crees que es viable a corto plazo que desaparezca la religión de los centros educativos? Creo que es complicado por lo que decíamos al principio, porque las leyes no las hacemos la comunidad educativa, las hacen los partidos políticos, y no veo yo un partido político con posibilidades de gobierno real ahora mismo que se quiera meter en ese berenjenal y no contentar a una gran parte de su electorado que sigue viendo la religión en la escuela como algo normal. Que, bueno, suscribiendo además completamente el discurso que han hecho los compañeros, llama la atención también la forma en la que se incluye, porque realmente se blinda muchísimo la asignatura de religión. O sea, se tiene que dar la oferta en los centros educativos sí o sí de religión, mientras, por ejemplo, la oferta de educación plástica, cultura clásica, música, etcétera, se suscribe, digamos, a si el centro puede darla, pues se da, y si no, no, pero religión tiene que haber sí o sí. Y, bueno, esto responde obviamente a ciertos intereses, por no hablar de ya el hándicap que supone dar religión en cuanto a muchas cosas en las que, por ejemplo, el género pues entra bastante. Bueno, pues está claro, queremos una educación laica porque estamos en un estado aconfesional, pero además voy a decir lo que está pasando con la religión en estos momentos, no un poco más allá. Lo que dice ella, este verano en la Comunidad de Madrid se saca un decreto para que los alumnos y las alumnas promocionen, de manera que en este decreto de promoción, ¿no?, en secundaria, pues se dice que hay asignaturas de primera categoría que si no se aprueban no se puede promocionar. Entre esas asignaturas está la religión. Hay asignaturas de segunda categoría y de tercera categoría en las cuales un alumno o una alumna, como por ejemplo educación plástica y visual o tecnología, puede suspenderla y el alumno promociona, pero no puede suspender religión, porque entonces no promociona. ¿Qué pasa? Que si hay un alumno que quiere religión, el grupo se abre. Si hay 14 alumnos que quieren una optativa del tipo que sea, no se abre. No se abre. Entonces, no solo es que tenga que salir por lo que estamos diciendo, ¿no?, sino que además el daño que está haciendo en estos momentos, y ha aumentado el alumnado en religión, ha aumentado. Y porque claro, la religión primero pasaba esto, si la pruebas promocionas, segundo, más o menos, yo creo que el porcentaje de aprobados y de buenas notas que hay en religión, podríamos buscarlo, ¿no?, podríamos ver qué porcentaje hay. Y luego tercero pasaba otra cosa, la religión no entra en las reválidas. O sea, la religión no entraba en la evaluación de las reválidas, que todavía no sabemos dónde van a llegar, ¿no? Entonces todo esto está haciendo que mucho alumnado se derive hacia esta asignatura. Pero precisamente se mantiene con pocos alumnos porque se vulnera la propia norma que hace que la religión esté en las aulas. Es decir, el concordato dice que tienen que ser tratadas en igualdad de condiciones con el resto de las materias. Bueno, es una materia opcional y como materia opcional debería ser tratada en igualdad de condiciones de las opcionales. Y las opcionales con 15 alumnos no se puede dar, pues la opcional de religión con 15 alumnos no se debería de dar. Es decir, lo que pasa es que mientras que se plantea un mínimo para las materias de opción, con la religión que es de opción, el mínimo es otro. Entonces estamos vulnerando incluso el propio espíritu del concordato, o sea, vale todo con tal de mantenerla, resumiendo un poco el planteamiento. ¿Se han explorado nuevos modelos pedagógicos? Porque sí que vemos que en la concertada hay centros donde tienen, por así decirlo, modelos más vanguardistas, pero en la pública se sigue un poco... Sí, sí lo sabe. Sí lo sabe, que en Madrid tenemos varios casos, Palomeras Bajas en Vallecas, el Trabenco en Leganés, la Navata, hay varios. Y de verdad que es de admirar, porque las trabas que le pone la administración son innumerables. Sandra, ¿querías poner más ejemplos de esos centros? Sí, el Carlos Cano. Sí, también hay centros, no me acuerdo exactamente del nombre, creo que estaba en Torrelaguna, ¿no?, un centro que también había, ¿no?, hecho muchísimos avances, tenía proyecto, y entonces lo que pasó que al final el director ya no pudo seguir, el centro, ¿no?, la administración le hace pasar factura algunas veces a algunos de estos centros. Otros centros se mantienen sobre todo porque todo lo que es alternativo educativamente, que no es alternativo, sino que va en proyectos o en una línea pedagógica determinada,
casi siempre cuenta con la colaboración de las familias y del alumnado, y esto hace que esos centros sean fuertes en su propia defensa. Entonces, por ejemplo, el Carlos Cano, a la vez que la movilización del Arcipreste hace 2 años, perdió 3 aulas, 3 unidades, se encerraron todos los padres allí y en 2 días habían recuperado las unidades. Quiero decir que este modelo pedagógico distinto también es otro modelo que crea una movilización y una defensa del propio centro educativo. Lo que he contado de Torrelaguna, ahí fue una lucha, pero ahí no, al final el director no pudo seguir, ¿no? Es un modelo pedagógico que se sustenta en un modelo educativo, es lo que hablábamos antes, es un modelo pedagógico que se sustenta en la comunidad educativa. ¿Qué pasa cuando tocan ese centro? Que toda la comunidad educativa sale, lo hemos visto este verano con el Miguel Hernández de Getafe. Le pusieron un director, le impusieron un director y echaron a la otra directora, no le aprobaron la renovación. Eso pasó en varios centros este verano en Madrid. Pues ellos consiguieron, mediante la movilización, que se revirtiera la situación. Otros centros no, y decían, ¿pero qué habéis hecho? Pues llevamos dando voz a las familias 15 años. Llevamos dejando participar al barrio 15 años. ¿Qué pasa? Tocan a la directora y todo el barrio está encerrado en el colegio, todo. Es lo que hablábamos al principio, es un modelo que va más allá de lo pedagógico, es un modelo educativo de comunidad. ¿Y qué se puede hacer para que eso se extienda? No. Claro, y para que se extienda más... Claro, pero es que cuando se habla, por ejemplo, pues los jesuitas en Barcelona han hecho no sé qué, bueno, vale, pero es que los jesuitas de Madrid llevan haciendo lo mismo que los de Barcelona 15 años. Es decir, es que hay veces que se venden como innovación cosas que no tienen nada de innovación, no hay nada nuevo detrás. Sí, posiblemente un cuestionamiento del modelo que se intenta imponer. Lo que tuvimos estas movilizaciones con el tema de los directores, normalmente los directores a dedo, justo antes del verano, básicamente no trataba de poner al director que yo quiero, porque eso es muy complicado. De lo que trataba era de quitar al director que había para que el proyecto no continuara. Después, si luego llega otro y la comunidad educativa logra hacerse con ese director o directora y que el proyecto continúe, pues ya veremos. Pero de momento yo lo desmonto, ¿no? Por ejemplo, lo que pasó en San Sebastián de los Reyes en un centro, da igual el nombre ahora, llega una nueva directora y dice, bueno, se acabó de trabajar sin libro de texto. A partir de ahora todo el mundo tiene que comprarlo. ¿Por qué? Si estamos trabajando con unidades didácticas hechas por el profesorado y está funcionando bien, ¿quién eres tú para llegar y decir, señores, se ha terminado todo lo que estábamos haciendo porque yo lo valgo y yo digo que aquí hay que funcionar de otra manera? Pues eso es una forma de entender la educación. Claro, ahí hablar de democracia escolar en esa escuela ahora... Iria. Que, bueno, yo creo que realmente la solución ante esto, porque se está viendo que no se escuchan ciertas voces en sus medios, obviamente pues no vamos a salir, es realmente crear redes de apoyo y apoyarnos entre nosotras, intentar visibilizar estas cosas, porque es lo que hay que hacer, más allá de las luchas de resistencia a todos estos cambios que nos están intentando imponer, pues hacer proposiciones reales de cara pues a una educación que realmente responda a lo que tiene que responder, ¿no? Y precisamente llama la atención y se descubre mucho que se ataquen estos discursos cuando luego se escudan en la educación plural y en la libertad de educación para, pues, por ejemplo, concertar los centros no mixtos. Bueno, se nos va acabando el tiempo, vamos a aprovechar para meter una cuña publicitaria. Si tenéis unos días y no sabéis dónde ir, aquí os proponemos un buen destino. Bueno, vamos a finalizar el programa. El estudio PISA, rápido y sencillo, en un titular. ¿Qué opinas, Dani? Bajo nuestro punto de vista no es tenido en cuenta. No hay que tenerlo en cuenta, primero porque tiene fallos como estudio. No se hacen las mismas preguntas en todos los países, con lo cual ya partiendo de esa base no vale, no se aplica a alumnos de la misma edad, con lo cual ya es absurdo. Y luego no deja de ser una prueba estandarizada externa que no mide la realidad de lo que hay en la escuela. Lo que mide es pues, su modelo. No mide lo que nosotros entendemos que debería ser la escuela, sino que mide lo que ellos quieren que sea la escuela y lo que quieren que se convierta. Es decir, por un lado, cuántos hámster hemos metido en la rueda y por otro lado es cuántos científicos nos van a sobrar, no nos van a sobrar, cómo vamos a gestionar todo esto.
Iria. Me suscribo completamente, no es representativo y hay que ser conscientes de qué parámetros está contestando y en base a qué te da una puntuación más alta o más baja. No refleja para nada lo que es la realidad diversa de las alumnas y no debería ser tomado en cuenta. Pues yo es que cuando he estado leyendo así cosas sobre PISA, sobre el estudio y todo, a mí todo esto me ha recordado a las pruebas CDI de la Comunidad de Madrid, ¿no? Quiero decir, pagamos a una empresa externa, o sea, para participar en estas pruebas hay que pagar. Pagamos como país a un organismo, hay que pagar, o sea, esto es un desvío de fondos públicos a una empresa privada, pagamos para que nos evalúen y luego ya veremos en qué ranking nos ponen, ¿no? Que esto realmente a mí cuando lo he estado leyendo me ha parecido muy similar a las pruebas CDI, a las pruebas Reválida, las PISA, ¿no? En el fondo creo que son pruebas que hay muchas cosas que no evalúan y que tienen una intencionalidad y además lo que se hace hacia buscar unos alumnos y unas alumnas que sean unos buenos trabajadores, que estén bien habilitados en un determinado mercado de trabajo. ¿Terminamos contigo, José Luis? No, sí, en esto estamos de acuerdo, yo creo que también todos, pero la cuestión es que el problema de nuestro país, como el de muchos otros, es que ha confundido la herramienta con el objetivo. Las pruebas de evaluación, si es que esto se le puede denominar prueba de evaluación, lo vamos a dar por hecho que es así, son válidas por las tendencias que marcan. La tendencia que marca PISA con España es que llevamos década y media donde estábamos, no nos hemos movido, según PISA. Bueno, pues si de eso hemos extraído alguna conclusión es que evaluar de esa manera no nos ha servido de nada porque no nos ha movido donde estábamos. Entonces tendremos que hacer otras cosas para mejorar nuestro sistema, ¿no? Entonces no se trata tampoco de denostar una prueba por el simple hecho de que exista, sino de sus resultados. Si de esas pruebas se hubieran derivado realmente actuaciones que hubieran mejorado la educación, bueno, pues igual podríamos estar todos diciendo, bueno, tiene su parte positiva, nos ayuda a mejorar, pero es que después de 15 años eso no haya ocurrido, pues ¿por qué tenemos que seguir pagando dinero para que dentro de 3 años nos digan que hemos subido 2 puntos, 3 puntos en una escala de 1000? Es que no tiene ninguna lógica, ¿no? De todas maneras, aquí hay un problema de fondo y es una gran desconfianza hacia la evaluación continua que hace el profesorado en las aulas día a día. Entonces, como no se cree en la evaluación del profesorado, se pone todo tipo de evaluaciones externas para ver si es verdad que ellos hacen lo que dicen que hacen. Creo que tenemos un problema como país si no confiamos en la gente que está en cada uno de los sitios, ¿no? Sí, es lo que decía él, que aparte que mide, solo mide ciencias, matemáticas y comprensión lectora. No mide artes, no mide filosofía, no mide la capacidad de entender lo que te está comentando el compañero, no mide emociones, no mide nada, no mide lo que ellos creen que mide. Y competencias que se pueden adquirir tanto en la escuela como fuera de la escuela. Claro. Entonces... Aprovechamos, como ya os comunicamos en los anteriores programas, tenemos nueva sección de nuestro eje violeta. Su sección se llama No pases palabra, os la dejamos aquí para que la visualicéis y seguimos con nuestra agenda. Hola a todas. Las palabras relacionadas con los atributos sexuales son utilizadas normalmente en el lenguaje. Para que nos quede claro que el lenguaje es el hijo preferido de este sistema patriarcal, vamos a ver cómo se entienden algunas palabras. ¿Qué pensarías si yo te digo, esta película es un coñazo? Bueno, que no te ha gustado. Que es aburrida. Que tiene poca acción, que no tiene nada, no tiene aventura, no tiene un desliz de motivación para ir a verla. Que es un aburrimiento. Es aburrido. El coñazo es una palabra que tiene implícito algo negativo hacia la mujer. Y si te digo, esta película es cojonuda... Que es muy divertida. Bueno, supongo que sería porque te has divertido viéndola, será graciosa o tendrá un buen argumento o algo así. Pensaría que es una película atractiva, que es interesante. Cojonuda quiere decir algo positivo y tiene que ver con el hombre. Y siempre se tiene que relacionar las palabras que tienen que ver con la mujer con algo negativo. Una parte del cuerpo, sí, también del cuerpo masculino, asociado a algo bueno. Cojonuda es una palabra masculina que se relaciona con los hombres, entonces ya es bueno. ¿Qué entiendes si te digo, tengo una casa acojonante? Pues que está bien la casa. Pues que está muy bien decorada. Lo definiría como una casa pues lujosa, ¿no? Grande, una buena casa. Bueno, no sé, me la imagino grande, decorada, bonita, quizás, pues eso, con una piscina, algo así, algún detalle más llamativo.
palabra masculina, palabra que se relaciona con los hombres, buena. O en este espectáculo te descojonas. Que te ríes mucho, no sé, está bien. No entendería que es gracioso. Que te ríes mucho. Un espectáculo pues de humor, que te ríes, que te hace gracia. Un espectáculo humorístico y que es atractivo. ¿Y qué crees que significa la expresión escoñarse? Escoñarse, darse un golpe. Caerse. Caerse, ¿no? Cuando te caigas o cuando te hacen un tropiezo, o se suele decir que te escoñas. Escoñarse, caerse. O sea, es como caerte, hacerte daño. Es algo negativo. Es algo negativo, claro, porque ya otra vez volvemos a lo mismo, ¿no? Coño, mujer, negativo. La sociedad relaciona los atributos sexuales masculinos con algo positivo, mientras que los femeninos se relacionan siempre con cosas negativas. La verdad es que yo, como mujer, no puedo entender que una vagina grande puede ser aburrida. Muchísimas gracias, compañeras, muy divertido el No pases palabra de este mes. Vamos a seguir, aprovechamos para publicitar nuestra agenda rojinegra, se nos acaba el tiempo, vamos con ella. Recordar que el 1 de diciembre al 22 de enero habrá una exposición organizada por la CGT del País Valenciano, La mirada de Cati Horna, Guerra y Revolución, del 36 al 39, en el Centro del Carme de Valencia. Durante esta semana, ahí estamos viendo el acto de Valencia. Vamos con el siguiente. Durante esta semana del 12 al 16 de diciembre se están realizando las 18ª Jornadas Libertarias de CGT Valencia, 80 aniversario de la Revolución Libertaria, lecciones del pasado para hacer presente. También del 12 al 17 de diciembre se está celebrando la Semana de las Mujeres Libres en Barcelona, en el Ateneu Llibertari de Gràcia, calle Alsina número 5. Mañana, 14 de diciembre, se va a realizar un acto político en la UC3M contra la represión al movimiento estudiantil y los 27 miembros de la comunidad educativa de la Universidad Autónoma de Barcelona, que están denunciados por la vicerrectora de estudiantes. Si recordáis este caso, tuvimos a Armengol Gassiot en el programa anterior, que nos lo estuvo contando, y el acto tendrá lugar a las 6 de la tarde. Casi a la misma hora, pero en Zaragoza, tenemos manifestación que comenzará a las 6:30 en la Plaza de España bajo el lema "Dinero público a la pública". Por otro lado, el Grupo de Igualdad de CGT Valladolid va a realizar unos talleres el jueves 15 de diciembre a las 6:30 en el taller de guerrilla de Ganchillo, y el sábado 17 a las 11:30, juguetes no sexistas, en la Casa de las Palabras. Para finalizar, el jueves 22 de diciembre a las 5:30 horas se realizará una marcha desde el Hospital Regional Universitario Carlos Haya por una sanidad limpia en Málaga, en la que denunciará las malas artes de la Consejería de Salud de la Junta de Andalucía y el abandono de la sanidad andaluza tanto hacia los pacientes como hacia los profesionales sanitarios. Reclaman la readmisión de los compañeros por luchar y denuncian las estafas de las subcontratas. Nosotros añadir también que nos vemos el año que viene, que muchas gracias a todas las que habéis estado aquí debatiendo con nosotros hoy. Despedimos el año, volveremos hablando de pobreza. Recordad que en 2 semanas también podéis ver a las compañeras de RNTV Lucha aquí en Canal 33, y si tenéis vacaciones, que las disfrutéis. Muchísimas gracias, salud, y nos vemos en las calles.